Décadas más tarde del nacimiento de Hendrix, otro joven con también una Gibson intentaría seguir los pasos de Hendrix, obsesionándose con su estilo, su intensidad y finalmente su destino trágico. Pero no precisamente de la misma forma como lo hizo Hendrix, quien murió ahogado en sus propios vómitos. Ese joven era Kurt Cobain y se fue de una forma misteriosa y dolorosa. El sonido de Seattle, como se le apodó en sus inicios a ese estilo musical, emergió como un movimiento contracultural que, sin quererlo, se convirtió en el fenómeno musical de los 90s. Pero su historia está llena de tragedia, adicciones y muertes prematuras. Hoy te invito a analizar si el grunge fue un estilo más o una maldición disfrazada de revolución. No muy lejos de Seattle, nació Layne Staley, el vocalista de Alice in Chains, una de las bandas más oscuras y pesadas del grunge. Su adicción a la heroína lo consumió hasta el punto de desaparecer de la escena pública. Durante años vivió recluido en su apartamento de Seattle, sin dar entrevistas ni realizar presentaciones. Murió solo, rodeado de agujas y recuerdos, y su cuerpo no fue encontrado hasta 2 semanas después. Cuando la policía finalmente entró a su departamento, la televisión estaba encendida, transmitiendo algún programa de MTV, pero lo único que quedaba en esa habitación era el cuerpo esquelético de Layne, de apenas 39 kilos. Alice in Chains fue el último álbum con Layne. Pocos años después, William Duvall intentaría reemplazar a Staley, y digo intentaría porque pienso que no fue lo mismo. Claro, sin desprestigiar a Duvall. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que William Duvall igualó a Layne Staley? Me encantaría saberlo en los comentarios. El líder de los Stone Temple Pilots y Velvet Revolver tenía un talento innegable, pero su vida fue una batalla constante contra la adicción y otros demonios. Fue arrestado varias veces, expulsado de bandas y despreciado por sus propios compañeros. En 2012, Slash, en ese entonces ex guitarrista de Guns N' Roses y su compañero en Velvet Revolver, dijo: "Scott ya no es parte de nuestras vidas y jamás volveremos a tocar con él", lo cual fue muy duro para los fans de este gran exponente de grunge. En 2015, Weiland fue encontrado muerto en su autobús de gira, víctima de una sobredosis provocada por la mezcla de varios medicamentos. Su ex esposa, devastada, declaró lo siguiente: "Scott no ha muerto el 3 de diciembre de 2015, murió hace mucho tiempo". ¿Crees que tanto Slash como la esposa de Weiland fueron muy duros con sus declaraciones? ¿O quizá fue consecuencia del terrible desgaste emocional de haber convivido con una persona tan poco comprendida como Scott Weiland? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Aunque no nació en Washington, Courtney Love fue más que la esposa de Kurt Cobain. Fue una de las figuras más polémicas de la historia del grunge y de la escena musical noventera. Como líder de Hole, representó el lado más caótico y autodestructivo del movimiento. Para muchos, fue una influencia negativa en la vida de Cobain, y hay teorías que la vinculan con su trágico final. El investigador Tom Grant, contratado por la propia Courtney Love, sostiene que Cobain no pudo haberse suicidado tras una sobredosis letal. Desde entonces, teorías apuntan a que Love pudo haber tenido motivos ocultos y su figura quedó marcada por la duda. Para alimentar aún más la oscura atmósfera que rodeaba a Love, en 1995, apenas un año después de la muerte de Kurt, la bajista de Hole, Kristen Puff, también fue hallada muerta por una sobredosis en su apartamento. Ese mismo año, Courtney protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de los MTV Awards, lanzando objetos a Madonna en plena entrevista en vivo. Hey, ¿sigues aquí conmigo? Bien, apóyame dando like y compartiendo este trabajo. Y por supuesto, con un suscribir, vamos, que no te cuesta nada.
Chris Cornell, el icónico vocalista de Soundgarden y Audioslave, poseía una de las voces más poderosas, no solo del grunge, sino del rock en general. Su estilo lo hacía ver más allá que un simple músico con camisa a cuadros. Lo hacía ver como un verdadero dios del rock, con acercamientos al blues y al heavy metal, lo cual se apreció más en sus primeros años con Soundgarden y en los inicios de Audioslave. Su muerte en 2017 dejó al mundo en shock, ya que parecía haber superado sus demonios. Sin embargo, una noche del mismo año, en su habitación de hotel en Detroit, después de un concierto con Soundgarden, decidió, como dicen, acabar con todos sus demonios. Su esposa, Vicky, afirmó que él no tenía intención de suicidarse y que pudo haber sido un efecto adverso de los ansiolíticos que estaba tomando. Aún así, la autopsia fue clara. Cornell se había ahogado, así como también 20 años atrás lo habían hecho Michael Hitchens de INXS y años después de la muerte de Cornell, Chester Bennington de Linkin Park. Claro, ajenos al grunge, pero muy importante mencionarlos para hacer conciencia sobre la fatídica y trágica determinación que toman no solo los famosos, sino personas del día a día. Like a Stone es un tema compuesto por Cornell, y aunque es una canción poderosa y nos puede traer muchos recuerdos, no debemos negar que su letra es muy depresiva. Cuéntame, ¿qué emociones te vienen cuando escuchas esta canción? ¿O alguna otra canción oscura de Cornell? Déjame saberlo en los comentarios. En 1992, Radiohead lanza Creep y fue recibida como el himno de todos los que no encajaban en el mundo. Su sonido sombrío y sus guitarras explosivas la hicieron ver como un producto del grunge británico, aunque Radiohead nunca quiso formar parte de ese mundo. La letra, que es una confesión cruda sobre el rechazo, la inseguridad y el sentimiento de no pertenecer, conectó con miles de jóvenes rotos. Algunos la escuchaban en bucle como un refugio. Otros, según reportes, incluso la usaron como fondo en sus últimas horas. Para Thom Yorke, esa asociación fue dolorosa. Dijo que Creep era una maldición y durante años la banda se negó a tocarla. Jonny Greenwood intentó sabotearla en el estudio, metiendo golpes de guitarra, pero irónicamente eso fue lo que la volvió más grunge. Así, una canción nacida desde la vulnerabilidad terminó atrapada por la oscuridad de una escena que arrastraba tragedias desde Seattle. El grunge no solo destruyó a sus íconos, también contaminó a quienes nunca quisieron ser parte de él. Kurt Cobain no solo fue el líder de Nirvana, sino la cara más representativa del grunge. Odiaba la fama y la etiqueta de la voz de una generación, algo que dejaba cada vez más claro en entrevistas, donde se le veía incómodo, agotado, aburrido y harto del sistema. En abril de 1994, tras escapar de una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, regresó a su casa en Seattle y decidió terminar con su vida de la forma más brutal posible. Su nota de suicidio incluía una frase de Neil Young: "Es mejor arder que apagarse lentamente", decía la nota. Su amigo y bajista Chris Novoselic intentó localizarlo durante días. Finalmente, el 8 de abril, un electricista que iba a instalar un sistema de seguridad encontró un cuerpo sin vida. Era el de Kurt Cobain. En varias entrevistas, Cobain expresó frustración por no poder disfrutar la fama ni sentirse libre como sus ídolos, siendo uno de ellos Jimi Hendrix. Existen rumores de que Kurt, en su afán por ser como Hendrix, se obsesionó tanto con esto que decidió irse a la misma edad que el guitarrista más aclamado de la historia, a los 27 años. ¿Quién para ti fue el rostro principal del grunge? El grunge no solo se llevó a sus grandes íconos, sino que dejó un rastro de muerte y desesperación a su paso. Andrew Wood, líder de Mother Love Bone, murió de sobredosis justo cuando su banda estaba a punto de despegar. Su muerte fue la razón por la que Pearl Jam se formó. Mike Starr, bajista de Alice in Chains, fue el último en ver a Lane Stanley con vida y nunca se lo perdonó. En 2011, producto de la culpa que sentía por su amigo, Mike Starr murió de una sobredosis. Como lo había ya mencionado,
Kristen Paff, bajista de Hole, también sucumbió a la maldición del grunge, muriendo de sobredosis en 1994, solo apenas 2 meses después de Cobain. El grunge nos dejó una de las épocas más crudas y auténticas de la música, pero también cobró un precio altísimo, una lista interminable de muertes, tragedias y almas rotas. Seattle nos regaló un sonido inolvidable, pero ¿a qué costo? ¿A ese costo de tantas muertes y tragedias? ¿Qué opinas tú? Como lo dice la letra de Soft Machine, todo empezó con una bendición y terminó con una maldición. Dime, ¿el grunge fue más una maldición que una bendición? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Y espero que realmente hayas disfrutado de este humilde trabajo. ¿Me ayudarías con suscribirte a este canal? Vamos, no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.